vamos a hablar bajo este título, un título así también como de película, El trato que le doy. Parece esas películas de Nova, El trato que le doy. No, pero no. Está buenísimo, amén. El trato que le doy. Y dígale que tiene al lado, el trato que le doy. ¿A quién le gusta que lo traten mal? A nadie, ¿verdad? A nadie. Todos queremos recibir un buen trato. Y yo me imagino que tú y yo hemos estado en situaciones donde nos gusta o esperamos que nos digan gracias. ¿Y a cuántos nos ha pasado que saltan nuestro nombre? ¿Verdad? ¿A nadie? Bueno, a mí sí me ha pasado. ¿Verdad? Montones de veces. Y que pasamos como desapercibidos ante muchísimas cosas. Pero las situaciones externas no pegan tanto como cuando pasamos desapercibidos dentro del lugar. ¿A cuánto les ha pasado? Y nosotros decimos, no me están tratando bien. ¿A que sí? No me siento bien tratado ni en mi casa. ¿Verdad? ¿Cuántos han dicho esa frase? Ni en mi propia casa, ¿verdad? Son frases muy femeninas, pero algunos hombres también la dicen. Quiero leer, ¿verdad?, este pasaje de la palabra de Dios en Mateo 8, 14 y 15, en la versión favorita del pastor. Ya usted sabe cuál es, ¿verdad? Los que están escribiendo, pues Mateo, ahora vamos a leer en la Reina, los que tienen su móvil, y si no, puedes leer allí en las pantallas. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía, ¿verdad? Bueno, hay algunas versiones que dicen que el original es le servía. ¿Cuántos han escuchado esta historia? Montones de veces, ¿verdad? Hasta chistes hay de esta historia. Y memes, ¿verdad? Que por eso Pedro negó a Jesús, porque defendió a la suegra. En fin, la había resucitado de su enfermedad. Pero hoy quiero hablar precisamente del trato. El buen trato es demasiado importante en la vida de un ser humano. Todos anhelamos un buen trato, pero no todos sembramos en un buen trato. Es una pequeña diferencia. Las características de un buen trato son interacciones amables y cordiales con la otra persona. ¿Le suena de algo? De carencia, por lo menos, o de que hay mucha amabilidad en tu hogar. Comportamiento correcto hacia los demás. Capacidad de acercarnos y conocer a los demás. ¿Cuántos se acercan a las personas para conocerlas? ¿O usted solo quiere que se acerquen? Porque a veces nos pasa, ¿verdad? Mira, el buen trato se da en una relación. Entonces, cuando tú te acercas a la persona, tú puedes disfrutar de ella. Trato amable, predisposición, pero por ayudar. No por decir, me cae mal una persona que nunca he visto en mi vida. O sea, la ves y tú dices, esa persona me cae mal. Qué sé yo, un gesto, una mirada de esa persona te recordó a ti mismo y no te das cuenta y tú dices, me cae mal. ¿Cuánto les ha pasado eso? Nos pasa muchísimo, ¿verdad? Respetuosos y tolerantes, agradecimiento y ¿sabe qué otra cosa? Servicio. El buen trato tiene que ver mucho con servir. Y creo que Jesús, nuestro mayor y mejor maestro, nos enseñó que el buen trato está en el servicio. Si usted llega cansado de su casa, evidentemente con estos días de calor que hubo, ¿verdad? Y usted está cansado, cruza la puerta y le tienen un vaso de limonada con hielito así, ¿verdad? Usted no lo pidió, se lo tiene. Dígame cómo se siente, ¿verdad? Porque tú dices, Dios, pero yo no lo pedí. Exactamente, te sientes consentido, te sientes amado. ¿Hay palabras en esa acción? No. Es una acción, pero que te hace sentir bien. El problema es, para muchos, que aquí sí hay gente así, pero lo hace todos los días y el receptor está tan acostumbrado que se le olvidó él. Ay. Entonces, mira este cuadro tan hermoso. Te tienen tu comidita cuando llegas a casa. Tu comidita, bueno, casi que la mejor comidita. Y de repente te llegan con una flor para decirte gracias. Ahí no hay palabras, simplemente un intercambio de la limonada fría por una flor. Mira, eso dice mucho, ¿eh? Espero que los esposos estén escuchando. ¿Verdad? Un intercambio.
Esas acciones, ese servicio, ese agradecimiento, dígale que tiene al lado, es importante. Dile, escucha bien que es por ti. Díselo, Yolima, que es por ti. Dile. Es por ti. Es por ti, es por ti. Dilo, David. No importa, deja la mascarilla, dile, es por ti. Así me siento bien, para que no digan nada que la pastora lo dijo por mí. No, lo digo por todos, porque todos hemos dejado de ser serviciales y agradecidos. Amén. El buen trato tiene que ver mucho con esto, y tú dirás, bueno, ¿por qué tiene que ver esta historia de la suegra con todo esto? Espérese, vamos a seguir adentrándonos un poquito, porque el buen trato debe ser recíproco. El buen trato, ¿sabe cuándo empieza a carecer en la casa? Cuando una de las dos personas no recibió lo que dio. Entonces uno comienza como a cansarse, y ya uno hace las cosas como porque es obligación, pues tengo que hacer comida porque yo como esa misma comida. ¿Qué más? Bueno, ya no voy a hacer pues media taza de arroz, hago la taza de arroz para todos, pero ya no lo hago con el mismo amor porque yo no siento esa reciprocidad, yo no siento que estoy recibiendo del amor que estoy dando. Es que yo sé que nos hemos acostumbrado tanto a que nos sirvan la comidita, a que la ropa esté lavadita, doblada, metida en el cajón, que llega un momento que como que se nos olvidó que allí hay un servicio. Es como es elemental que hagamos la comida en la casa, entonces se nos olvidó. Yo sé que tú no vas a estar todos los días, qué rico el almuerzo, gracias, qué rico el almuerzo, porque eso también como que no. Pero sí puedes hacer pequeñas acciones que hagan crecer ese servicio. Amén. Está conmigo, ¿verdad? Tranquilo que ahorita vamos a unir todo lo que le estoy diciendo. Quiero pensar un momento, porque cuando la gente habla de esta historia, hablamos mucho de Jesús, y eso es importante, por supuesto. Yo no voy a sacar a Jesús de la ecuación, pero sí quiero hablar un poquito de la señora suegra. ¿Cuántas suegras hay aquí? Ay, un montón de suegras, Dios mío, qué susto. Tranquila, suegras, vamos a hablar bonito. Aleluya. Jesús te va a resucitar, suegra. Bueno, para aquellas suegras y las que van a ser suegras, evidentemente, porque aquí hay montones de suegras, camufladas, unas, otras no. Esta señora estaba enferma y tenía una fiebre muy, muy alta. Entonces, yo dije, eso me llamó mucho la atención, porque yo digo, ¿qué puede hacer la fiebre en el cuerpo de una persona? De hecho, mi esposo una vez tuvo una fiebre, hace como 6, 7 años, tuvo una fiebre tan alta que Jorge lo tuvo que llevar y lo dejaron en el hospital casi una semana. Por una fiebre, y casi que lo tuvimos que cargar. Eso fue horrible, porque la fiebre no bajaba de 41. Y resulta que una fiebre de estas desajusta el funcionamiento. O sea, trae un desajuste en la vida de una persona. Entonces, si yo comparo que una persona que sirve le da fiebre, esa persona ya no puede servir, esa persona se tira a la cama y esa persona está como en desajuste. O sea, las cosas no están funcionando bien. Y yo sé que muchos lo han experimentado en depresión, en ansiedad, en frustración, en rabia, en impotencia, en sentirte herido y que la otra persona no valoró lo que tú hiciste. Eso te tira a la cama con una fiebre alta. Entonces, por supuesto que tú no funcionas de la misma manera, tú no funcionas en tu esencia, tú no funcionas como tú eres, tú no funcionas como realmente eres tú. Yo he conocido gente frustrada y dañada, amargada, pero de repente, después de un proceso con el Espíritu Santo, uno comienza a ver el verdadero yo de esa persona y la persona cree que se volvió una persona nueva. Yo creo que en realidad el espíritu que Dios depositó está allí renaciendo. Como que todo comenzó a funcionar en la esencia de esa persona, porque a medida que nosotros crecemos, nos van robando como pedazos de nosotros. Y nosotros comenzamos a ser como la sociedad dice que hay que ser cuando tú estás herido y maltratado. Entonces te sientes incapacitado tal cual como incapacita una fiebre. ¿Verdad? Tú me estás siguiendo, ¿no? Bueno, yo espero que usted esté ahí conmigo. También la fiebre puede ocasionar el fracaso de la mayoría de los órganos. Entonces usted imagínese que un órgano comience a dejar de funcionar. Un riñón, un pulmón, el corazón. Imagínate por un momento que tu órgano principal o tu órgano más grande, pudiéramos decir que es la piel, comience a dejar de funcionar.
sea, la sensibilidad o la hipersensibilidad que te da en la piel por una fiebre alta, no te pueden ni tocar. Sí, estás conmigo, ¿verdad? No se vaya a asustar. Entonces yo me puse a pensar un poquito, ¿no? De que para que a esta mujer se le quitara la fiebre, no solamente Jesús vio, en el pasaje de Lucas dice que le rogaron para que orase por ella. Me encanta porque en este evangelio de Marcos dice que Jesús la toca. Tacto, tocar, tacto. El buen trato también está en el tacto, ¿verdad? Es súper importante el tacto. Yo sé que hay personas que creen que no, pero el tacto es algo súper importante. Y el trato que yo le doy a una persona empieza en un pensamiento. Todo empieza desde un pensamiento. Tú dices, bueno, yo cuando llegue a casa voy a tratar así, está en el pensamiento, ¿verdad? Luego de ese pensamiento que tú estás planificando cómo vas a hacer, cómo vas a hacerlo, ¿verdad? Surgen esas palabras con las que tú quieres llegar a tratar a esa persona. Pero luego de ese pensamiento y luego de esas palabras viene la acción, y la acción está en el tacto. ¿Sí? El tacto es uno de los 5 sentidos, yo sé que todos lo sabemos. Pero bueno, el tacto es uno de los sentidos más importantes porque permite a las personas percibir texturas, presión, temperaturas, dureza, si está muy blando, y mantiene un constante sentido con la realidad. ¿Sí? Y por supuesto el tacto está en nuestro órgano enorme, que es la piel. Y yo estuve estudiando un poquito a aquellas personas que tienen problemas con el tacto y dicen que es un trastorno. O sea, no es algo así como que normal, ¿no? Es un trastorno. Es prácticamente una enfermedad. Así que si tú eres de las personas que ha sufrido o tiene problemas con el tacto, es bueno investigar qué me está pasando. Amén. Sí, porque tampoco podemos llegar a los extremos. Amén. Bueno, ya sí, ese poquito de teoría, con eso podemos seguir, ¿verdad? ¿Por qué te quiero hablar de esto? Bueno, quiero hablarte de esto porque Jesús tocó a esta mujer. Jesús, para un buen trato, necesitó tocarla. Le tocó su mano. Y en la mano está el servicio. Entonces yo me puse a pensar, y es verdad, hay muchas canciones, prédicas, que hablan muchísimo acerca de tocar, del tacto, si tan solo tocar el borde de su manto, dijo esta mujer. Ahorita vamos a leer un poco de ello. Y hay muchísimas, Jesús tocó a un niño que se había muerto, Jesús tocó un leproso, etc. Vemos la importancia de lo que es el tacto y vemos la importancia de lo que es el servicio en nuestras manos, porque obviamente usamos nuestras manos para servir. Amén. Entonces yo le decía al Señor, Señor, cuando nosotros vamos a servir o a servirte, usamos nuestras manos incluso para adorarte, para darle un pequeño gesto de cariño a una persona, un abrazo, tocar su cabello o lo que sea, o hacerle un pastel, hacerle una comida, llevarle algo. Estamos usando el sentido del tacto. Creo que es uno de los sentidos que usamos bastante, ¿verdad? En diferentes áreas de nuestras vidas. Y me gusta muchísimo saber, porque empiezo a pensar en esta señora. Y yo quiero tratar de entender en estas poquititas oraciones que hay, porque no habla mucho acerca de ella, cómo era ella. Y traté de imaginar, ¿a cuánto les gusta la imaginación, verdad? Traté de imaginar. Esta señora, dice la palabra de Dios, que Jesús la toca y la toca, Jesús pudo haberla tocado en la frente, en la nariz, yo qué sé, en el pelo, pero Jesús toca su mano. Y al instante la fiebre se va de su cuerpo, ella se incorpora y comienza a servirle. Eso es acto seguido. Entonces, la esencia de esta señora antes de enfermar ya era servir. Porque para ella fue muy natural. Y yo he visto gente, cómo Dios les sana, cómo Dios restaura su hogar, cómo Dios restaura su economía. Pero yo no les veo sirviendo a Dios. Entonces yo le decía, Señor, ¿por qué? Es muchísima. Alguien me preguntaba en estos días, yo le dije, en mi iglesia yo vi muchísimos milagros. Yo vi una señora con leucemia, yo vi su ataúd porque la llevaron a la iglesia como que, bueno, oren por esta señora que mañana, que quedan 3 horas para que se muera. Y la iglesia oró, la iglesia ayunó, y yo vi cuando ella
oraron para ella y ella le dio muchísimas ganas de vomitar y ella fue libre de un espíritu de enfermedad porque yo vi cuando cayó el tumor. Todavía lo puedo recordar como si fuera hoy. Esa señora todavía está viva. Y yo tenía 8 años y usted sabe que yo tengo un montón de años. Yo vi gente levantarse de sillas de ruedas. Yo vi una señora impresionante. Ella tenía un problema en sus cervicales que si ella se quitaba el collarín se moría. Y ella se arrancó el collarín, lo tiró a un río. Y ¡wow! Eso fue impresionante. Yo vi gente sanar de SIDA, gente sanar de cáncer, gente sanar cuando sus pulmones ya no servían. Pero de toda esa gente que vi, ¿quién le está sirviendo? Y mucha gente cree que servir es, aunque agradecemos, ¿verdad? Es lo que el protocolo nos ayuda, o nos ayudan los de la alabanza, los del sonido, audiovisuales, que eso es parte del servicio. Pero el servicio principal es atender a Jesús. Ese es el principal. Y ese es el que muchos abandonamos muy fácilmente. De hecho, en la academia hay un tema para ello, atendiendo al Señor. Porque parece que es muy fácil olvidar atender al Maestro. Yo me pregunto, ¿cómo atendiste el lunes pasado a Jesús? ¿El martes? ¿El miércoles? ¿El jueves? ¿El viernes? ¿Cómo tú atendiste al Maestro esta semana? Y una de las cosas que Jesús le enseñó a Pedro cuando le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Es fácil demostrarme. Es fácil atender a Jesús. Cuida de mis ovejitas, de mis corderitos. ¿Y qué sería cuidar de ellos? ¿A cuántos les has hablado de Dios esta semana? ¿A cuántos les dijiste, oye, Jesús te ama? Y tiene un trato especial para ti. ¿A cuántos les dijiste lo que Dios cree y está haciendo en tu vida? ¿O tú solamente vienes a la iglesia a calentar esa hermosa silla que está allí? A darle abrigo con tu cuerpo. Tacto, ¿verdad? Tocas solo la silla. Pero no has tocado a una persona, no has dado un abrazo, no le has dicho cuánto le ama a Dios. Incluso muchas veces termina la reunión y eres el primero que te quieres ir. Sin haber saludado a nadie. Eres el primero que llega ya cuando la reunión ha empezado. Y si no, incluso se quedan afuera y casi que hay que rogarles para entrar. Y uno dice, pero si vinieron, ¿por qué no entran? ¿Verdad? Es como raro. No saludas. No le has hablado a nadie en la semana de Dios. Pero yo recuerdo que la mayoría que ha ido a un encuentro y que a ti Jesús te tocó. Yo te vi llorando, yo te vi siendo libre, yo te vi siendo sano. Y yo veo a esta mujer, como Dios, después de un trato tan bello como el que Jesús le dio. Porque muchos quieren que Jesús les trate bien y Jesús quiere tratarlos bien a todos. Pero para yo poder recibir un buen trato de Angie, yo tengo que estar con Angie. Yo no puedo recibir un buen trato de Angie en su casa y yo en la mía. ¿Cómo hago yo para ser bien tratada con la gente de la iglesia si ni siquiera vengo los domingos? Bueno, eso no es para usted porque usted está aquí. ¿Cómo hago para recibir un buen trato si yo dejo de ir a mi grupo? Si ni siquiera me asomo a la oración, ni siquiera sé en qué casa correspondió este viernes, ni quién la dirigió. No salgo al evangelismo, aunque aquí lo anunciamos cada domingo. Así tenga el tiempo, no aparto ese tiempito. Porque recuerdo que Jesús a mí me tocó. Solo pienso en mis problemas. ¿Usted se imagina a esta mujer si solo hubiese pensado en su fiebre? Si solo hubiese pensado en su situación, es que se muere en la cama. Y quizás muchos de nosotros tenemos esa fiebre que nos ha incapacitado como cristianos, tirados y en la cama. Hay gente que no sale de su casa en toda la semana. No sale por nada. Y yo quiero invitarte a despertar. Yo quiero invitarte a que tú puedas ser libre, a que tú puedas respirar un aire nuevo, un ambiente nuevo, junto con Jesús, porque es que tú debes de atenderlo. Yo estoy segura que si tú atendieras a Dios todos los días, tú por inercia quisieras ir a predicar la palabra. Porque cuando uno se relaciona con Jesús, uno comienza a ver a Jesús en otras personas.
Uno no empieza, el chismoso, el metiche, el que no me cae bien, ese tiene cara de que no se la lleva bien con los de su casa, ese tampoco. No. Cuando una persona está así a tu lado, esa persona no tiene relación con Jesús. No la tiene. Pastora, pero va a la iglesia. Es que a la iglesia venimos, usted sabe, los endeudados, los mentirosos, los ansiosos, los deprimidos, los frustrados. La Biblia lo dice, ¿verdad? Que esos eran los que llegaban a... Pero no se tienen por qué quedar así. Llegan para ser transformados y convertirse en los valientes de la iglesia. Y los valientes de la iglesia, cuando el rey David decía, quiero un vaso de agua, salían corriendo y lo buscaban. Pero hoy en día la gente le llama eso humillación. O sea, un ejemplo, si yo dijera ahorita, me apetece un vaso de agua, que se lo busque. ¿Quién es ella? ¿Acaso ella es más que yo? Pero cuando tú has pedido un vaso de agua, yo no pienso en eso. Yo voy y te lo busco. Y te lo traigo. Hasta te lo he llevado. A muchos aquí lo he hecho. No se me ha partido una uña. Bueno, hoy sí me partió una en el avión. Estaba atendiendo a mi esposo. Pero no pasa nada. Estoy sirviendo. Muchos ven un niño. Y esto va a ser, perdón que suene un poquito feo, pero muchos ven un niño con un moquito o algo y pasan diciendo que les da asco. No, busquen una toallita húmeda y límpielo. Usted un día fue niño. Y cuando uno llega viejo, uno como que vuelve a ser como niño. Y vas a necesitar a alguien que te limpie la nariz. Muchos ven los niños y como si les moleste. Muchos ven. Amén. Y sabe, yo te lo digo porque el servicio es tan importante que hemos perdido, estamos como con ese trastorno que le dije. Insensibles al tacto. No a la grosería, ni a la falta de respeto, ni a la buena educación. No se confunda conmigo. No al que, por ejemplo, yo le diga a Angie que por favor se siente ahí, Angie va y se sienta encima de la mesa. No, yo no estoy hablando de eso y no comprenden a Angie. No, porque Angie es una niña educada. Que cuando le dicen por favor, se puede sentar allí. Se sienta porque entiende que está en un lugar de servicio. Y aunque yo no esté sirviendo, yo puedo servir obedeciendo. El buen trato es tan importante que si a mí me están diciendo por favor, yo debo de responder con eso mismo. Mire, una de las cosas que yo he visto que ha dañado a esta sociedad se llama rebeldía. Yo quiero hacerlo como yo quiera, yo quiero ir a la iglesia, pero yo quiero hacer lo que me da la gana. Pero usted va a su trabajo y usted no hace lo que le da la gana. Porque si hace lo que le da la gana, lo echa. Pero este es el lugar donde hemos creído que Dios está transformando mentes, corazones, sanando vida, restaurando hogares, levantando la isla, creyendo que esta isla ha sido llamada para cosas grandes. Esta isla es una bendición. Esta isla es lo más bello que mis ojos han visto. Yo no conozco muchos lugares, pero los lugares que conozco me han demostrado que Dios me trajo a una isla hermosa, próspera, fructífera. Y yo le voy a decir por qué. Porque donde está el Espíritu Santo, todo lo hace hermoso. Si usted no ha visto lo hermoso de esta isla, es porque usted no está con el Espíritu Santo. Si usted no ha visto lo hermoso de su hogar, es porque en ese hogar falta presencia del Espíritu Santo. Si a usted no le gusta esta iglesia, es porque a usted le falta el amor que solo el Espíritu Santo puede dar. Pero si usted se siente así, usted puede buscar un lugar donde se sienta bien. Pero no entorpecer la obra que Dios quiere hacer en este lugar, en esta isla, en esta familia, en cada uno de los que nos hemos parado en la brecha a interceder y a creer que toda depresión, que toda ansiedad, que toda mentira que Satanás ha levantado se tiene que ir. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido llamados para honrar a Dios primeramente, a esta iglesia, a esta isla, a esta sociedad,
a decirle a la rebeldía que se vaya, porque hemos decidido dejar el nombre de Jesucristo en alto. Y la única forma de dejar el nombre de Jesús en alto es honrando. ¿Usted sabe qué le quiso decir esta suegra? Mire, señor, no sé si lo conocía muy bien, así solo había escuchado hablar de él, pero le dijo, mire, señor, yo lo voy a honrar. No solo porque le haya quitado la fiebre, porque una persona que sirve es una persona que cree en la persona que le está rodeando. Yo no sé si en ese momento cuando Jesús le tocó, inmediatamente le dio el don de servicio. Y mucha gente ha tenido el deseo de servir, de hacer cosas. Y lo hace. Pero uno no sirve cada 2 meses. Uno sirve todos los días. Por eso hay gente que el hogar un mes le funciona bien y al mes siguiente está deprimido. Y la mayoría de esas depresiones la pagas con Dios. ¿O cuántos me hemos dicho? Cuando las cosas van mal en casa, hoy no quiero ir a la iglesia. Y aquí es el único lugar donde te han llenado de herramientas y de bendición para que vayas a luchar por ese hogar. Pero parecemos como como si nos dieran vitamina, nos llenamos de fuerza, todo un mes sin venir, otra vez problemas, deprimidos, ansiosos, venimos y así andamos, ¿verdad? Como un electrocardiograma. No pierdas ni un segundo de la presencia de Dios. Mira, con esto quiero terminar. Esto es una de mis historias favoritas. Están 2, pero la quiero leer en Marcos capítulo 5. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjate que me gusta el trato que ella le da a Jesús, pero todavía no le conocía. Ella había escuchado hablar de él, pero ella ya le estaba dando un trato de servicio. Fíjate, dice, si yo tan solo le toco, aunque sea el bordecito, o sea, ese hombre tiene tanto poder, en ese hombre hay tanta vida, que a mí me basta tocar el bordecito. Eso es parte de un trato. Mi pregunta es, ¿tú tratas a Jesús así? Tú dices, mira, esta semana no he tenido muchas fuerzas. Esta semana ha sido muy difícil para mí, he sido atacado por aquí, he sido atacado por allá, en mi trabajo, en mi hogar, mi familia, las cosas están saliendo mal. Pero yo sé que si yo llego temprano el domingo, yo en una de esas sillas comienzo a orar, a adorar, que cuando dé comienzo la alabanza, yo voy a cantar, yo voy a bailar, yo voy a levantar mis manos con todos mis problemas, No hacemos como muchos nos ha pasado, porque yo sé que incluso a mí me ha llegado a pasar. Ay, faltan 5 para las 7, ya voy a ir a la iglesia. Ni siquiera he salido de casa. ¿A cuánto nos ha pasado eso? A mí me ha pasado. A mí me llegó a pasar montones de veces. Porque uno tiene problemas, entonces uno cuando tiene problemas más tarde quiere llegar. Porque uno cree que la cara le dice problemas, entonces no quiere darle explicaciones a la gente. Pero yo estoy segura, más que segura, que si tú tienes situaciones difíciles, pero tú llegas temprano, a 5 para las 7 ya estás aquí. Y te sientas en una de esas sillas, aunque sea arrinconada en la pared. Y comienzas a adorar, a ti nadie te va a molestar. Ni van a saber que tienes problemas, estás adorando. Y tú comienzas a levantarte, claro, empieza la reunión, empieza la adoración y tú te entregas por completo. Comienzas a sentir como la mano de Jesús te toca la mano. Y tu problema llamado fiebre, que te ha tenido así como que detenido, como ¿a cuántos le han dado requetecientos yo no 800 palabras proféticas? Oh, te veo en lugares altos y yo ahí, usted se emociona ese día, ¿verdad? Pero usted llega a la casa y la situación es contraria. ¿Usted se acuerda cuando Elías oró? No va a llover, no llovió durante 3 años.
Y luego él va y le dice al rey acá, mira, va a llover. Pero nadie veía nada. Pero usted sabe que él dijo va a llover porque Dios le dijo que iba a llover. ¿Cuántos lo saben? Entonces, ¿para qué oró? Pero llovió porque oró. Pero aunque sabía que iba a llover. Pero es un trabajo de Juan. ¿Cuántas palabras le han dado? ¿Y por cuántas palabras que te han dado tú has orado? Dios te quiere ver próspero. Y tú honras a Dios. Tú le honras. Tú honras a Dios. Tú sabes qué es la honra. Porque me imagino que honras a tus padres. Porque mucha gente aquí está enferma. ¿Cuántos están enfermos? Muchos. Muchos. No quiero decir que todos va a ser por lo mismo. Solo escuche bien y filtre. Pero la mayoría está enfermo por haber deshonrado a sus padres. Porque sus padres, lamentándolo mucho, quizás no fueron los mejores padres del mundo. A mí también me pasó. Y muchos están enfermos, autoengañados por muchísimas situaciones. Y no quieren perdonar a sus padres. Y no quieren honrarles. Muchos han gastado 200 euros en un par de zapatos. 100 euros en un par de zapatos. ¿Y cuántas veces le has dado a tu papá y a tu mamá 100 euros? No digo 100 euros porque le estáis pagando una deuda, porque te estoy cubriendo un favor. O sea, en vez de comprarte los zapatos a ti, le das a dar esos 100 euros para que se los compre esa mamá o ese papá. ¿Usted me está entendiendo, ah? Porque si mi mamá me llama y me dice, hija, necesito hacerme un examen y yo le doy los 200 euros para un examen, qué sé yo, un electrocardiograma, eso no es lo mismo. Usted lo digo porque necesitaba, pero no un gustico para su mamá. Un gustico, un reloj que ella quería. Yo qué sé. Yo sé que aquí hay muchos padres y muchas madres, pero yo recuerdo tener 10, 11 años, más o menos, tenía yo la edad de Zaira, y yo había empezado el instituto. Y junto con mi hermana reunimos casi un año para comprarle un bolso a mi mamá. Fuimos allá y juntamos todas las monedas. En esa época había monedas en Venezuela. Los venezolanos ya saben que fue hace mucho. Y le compramos su bolso. Eso marcó mi vida. Porque tú sabes que se puede. Y luego honrar a Dios. Luego honrar a tus hijos. Luego honrar a la persona que te sirve. A veces vamos a un lugar y pedimos un refresco, un café. Y la persona está toda seria, ¿verdad? Sí. Y te da rabia y le tratas mal. Entonces no le dejas un eurito de propina. 50 céntimos al menos, ¿verdad? Te dio un café. El café te lo llevó hasta la mesa. Y tú no sabes cómo estaba esa persona. Y a veces dejamos de honrar a las personas. Yo he aprendido mi pastor. A mí me enseñó a honrar. Bueno, voy en preescolar, no le voy a negar. Todavía es un tema bastante largo. Pero he ido aprendiendo. Y he ido honrando a las personas que me sirven. ¿Y sabes qué? Mi vida ha cambiado tanto. Tú cuando vas a una tienda o a un centro comercial y comienzas a ver cosas lindas, ¿solo las ves para ti? ¿O la ves para tus padres? ¿La ves para tu esposo, tu esposa? ¿O solo para ti? Porque a veces las madres solo ven para los hijos y se le olvidó al esposo. ¿Sabe qué hizo la suegra? Ella honró a Jesús. A veces dice, no tengo nada. No, usted sí tiene para honrar. Hay pastores que yo no tengo trabajo, pero tiene cabeza. Y cuando nosotros tenemos cabeza, tenemos pensamientos. Y cuando tenemos pensamientos, tenemos ideas. La suegra quizás en ese momento no había trabajado. No sé cuánto tiempo tenía ella enferma. Seguro no tenía unos euros en el bolsillo para decirle, oh Jesús, quiero darte una ofrenda, que no estaría mal. Bíblico y todo. Pero ella dio de lo que tenía. Amén.